Guiones y guionistas, capítulo 40. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del constructivo mundo de los guionistas y el universal arte de los guiones. Hoy mismo he cerrado la encuesta sobre los cursos que comenzarán en noviembre y puedo confirmar los 2 primeros. Uno de ellos, ya lo anuncié, es el curso de guión de cortometraje en el que veremos a lo largo de 10 clases desde cómo se nos ocurre la idea hasta la escritura y reescritura del guión. Y el otro curso, que es el ganador de la encuesta, la verdad, con un 60% de los votos, es el curso de desarrollo de personajes. También serán 10 clases en las que veremos diferentes técnicas para poder crear, desarrollar y profundizar en nuestros personajes. Este curso nos va a servir para cualquier historia de ficción que creemos, ya sea cortometraje, largometraje, serie, webserie. La verdad es que va a ser muy útil porque vamos a poner muchas prácticas y ejercicios. El tema de esta semana en el podcast es el world building o creación de mundos y ha sido propuesto por una de las oyentes del podcast, Arialis, que un día me escribió un mail que decía: desde hace tiempo he tenido la inquietud de conocer cómo se pueden conseguir crear universos o cuáles son las bases o reglas básicas para crearlos. Hoy en día existen muchas películas que se basan en ello, como Star Wars, Marvel, Harry Potter, Game of Thrones e infinidad de ejemplos. Bueno, pues así es, Arialis, y hoy, bueno, vamos a hablar de eso, de world building. Y si vosotros queréis proponer algún tema como Arialis, ya sabéis, no dudéis en enviarme un correo y yo me lo preparo y os lo cuento aquí en un podcast. Así es, si hablamos teóricamente, todas las obras de ficción tienen una especie de world building, es decir, como que crean su propio mundo. Pero, claro, en el caso de las obras de fantasía o ciencia ficción, este mundo creado es literal, porque hay que crear las condiciones del nuevo universo, quién lo habita y cómo se relaciona. Y hoy veremos cómo. Lo primero es saber qué es el world building o creación de mundos. El término world building, utilizado por escritores, guionistas y diseñadores de videojuegos o diseñadores de juegos de mesa o de rol, se podía traducir como creación de mundos, desarrollo de mundos o construcción de mundos. Y es el proceso de construcción de un mundo imaginario que suele estar asociado con un mundo de ficción. Toda obra de ficción tiene una ambientación y precisa de un proceso de world building, pero es especialmente en la fantasía y en la ciencia ficción donde el world building es un ejercicio vital para que la historia tenga coherencia y no vaya generando incongruencias narrativas. Estamos hablando con world building de historias como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Star Wars, la saga Fundación de Isaac Asimov, Harry Potter, Star Trek, obras en las que el creador tiene que desarrollar un entorno imaginario con cualidades que tengan sentido en sí mismas. No solo creas el relato de ficción, sino también el mundo en el que lo vas a desarrollar, incluyendo la historia, la geografía, la ecología, incluso, bueno, mapas hasta puedes hacer mapas que representen ese nuevo universo. Y estos mundos construidos tienen que enriquecer la historia de fondo y la historia propia de la obra de ficción. Y ahora vamos a ver un decálogo para la creación de mundos. El objetivo de world building es crear el contexto para una historia, ya sea una novela, una película, videojuego, un juego de rol, una serie. Este mundo creado será la base donde se construirá la historia, por lo que tendrá que estar totalmente conectado y ayudar a que el espectador o el lector pueda introducirse en él. Crear un universo, sobre todo de ciencia ficción, implica crearlo todo, desde cómo es geográficamente ese mundo hasta qué especies viven en él y cómo se relacionan. Vamos a ver las partes esenciales que tenemos que crear en nuestro nuevo mundo en forma de decálogo. La primera sería la física y la cosmología. Crear un mundo ficticio es crear su cosmología, es decir, la ciencia en la que se sustenta su naturaleza, su cosmos. Hay que definir cómo es el sistema estelar y planetario y bajo qué parámetros se rige. ¿Las leyes de la naturaleza y la física son diferentes a la Tierra? ¿Hay múltiples soles o lunas? ¿Cómo es el cielo durante el día o durante la noche? ¿Y cómo es el clima? ¿Qué tiempo hace? ¿Hay estaciones? ¿Cuánto duran? Y lo normal, si es que queremos contar una historia, es que este mundo no esté desierto. ¿Quién habita ese planeta? ¿Son humanos u otras especies? ¿Los habitantes evolucionaron en este planeta o vinieron de otra parte?
¿Cuál es la relación entre las diferentes especies? ¿Dónde y cuándo comenzó la civilización? ¿Cuál es la población total del planeta o del país o de la ciudad? ¿Cuál es el nivel de tecnología de los habitantes? Es decir, ¿están en la edad de piedra o tienen alta tecnología? ¿Hay animales en ese mundo? ¿Cómo son las aves? ¿Y los animales grandes? El segundo punto es la geografía, porque también hay que determinar cómo es la geografísica del mundo ficticio y diseñar patrones climáticos y biológicos. Así veremos si en nuestro mundo hay desiertos, humedales, montañas, bosques. Estas características físicas también afectan al crecimiento de las sociedades y cómo interactúan unas sociedades con otras, como por ejemplo, ¿dónde van a situarse las ciudades importantes? ¿No? ¿Estarán en ríos? ¿Estarán cerca de la playa? ¿O estarán en medio de las montañas? ¿Va a haber rutas comerciales entre este tipo de ciudades? Al igual que en el mundo real en que nos movemos, nosotros es posible que se generen guerras en el intento de controlar los recursos naturales, ¿no? ¿Cuál es el recurso natural principal? ¿Es el agua? ¿Es el petróleo? ¿Y quién tiene ese control? ¿Y cómo se pelean o no ese tipo de sociedades o civilizaciones por controlar esos recursos? Para el diseño de la geografía se suelen construir mapas que representan el terreno y las civilizaciones que lo habitan. La cartografía de mundos de ficción muestra las ubicaciones de los puntos claves en la historia, ayudando tanto al creador como a las audiencias. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando leí El Señor de los Anillos, la trilogía en mi adolescencia hace mucho, todos los mapitas que tenía y cómo ibas siguiéndolos, ¿no? Claro, hablamos de una historia ya de hace muchas décadas, ¿no? Con lo cual, realmente, y también que es un poquito una de las historias generadoras del world building, Tolkien, ¿no? Y El Señor de los Anillos. Pero bueno, ahora cualquiera que intente crear su nuevo mundo va a tener que crear sus mapas, ¿no? Y, y responder a cierto tipo de preguntas como cómo se distribuyen los continentes y los países. ¿Cuánta tierra, por ejemplo, es templada, ecuatorial o polar? ¿Cómo es la geografía? ¿Hay bosques? ¿Hay áreas tropicales? ¿Hay desiertos? ¿Hay llanuras? ¿Hay montañas? ¿Qué recursos naturales hay en las diferentes regiones? ¿Y cuáles de estos recursos, por ejemplo, son escasos, ¿no? El tercer punto sería la magia y la religión. Otro elemento a considerar es hasta qué punto un mundo ficticio se basa en la física del mundo real en comparación con la magia. Aunque la magia es un elemento muy común cuando creamos historias de fantasía, los mundos de ciencia ficción pueden contener magia o equivalentes tecnológicos de ella, como en la franquicia Star Wars, que lo que hace es combinar la física con la magia. ¿En nuestro mundo existe la magia y la religión? ¿La gente cree en un solo Dios? ¿Muchos o ninguno? ¿Hay más de una religión? ¿Cómo son los templos? ¿Para qué sirve la magia? ¿Es la magia admirada? ¿Es respetada? ¿Es temida? ¿Hay alguna magia ilegal? ¿La gente hace sacrificios a los dioses? ¿La religión o la magia es un control de las élites o es accesible para todos? ¿Hay criaturas mágicas? ¿Hasta qué punto la magia es una habilidad aprendida o un talento innato? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por usar la magia? ¿Los magos necesitan cumplir con algún criterio específico, como pasar algún ritual o ser célibe? ¿Y la magia requiere herramientas y accesorios? Bueno, como veréis, son muchas preguntas que uno se va haciendo y que según vayas contestando las preguntas por un lado o por otro, vas a crear tu mundo. O sea, esto, bueno, hoy en el podcast de hoy, la verdad es que casi más bien es un podcast para abrir preguntas y para abrir como vías de desarrollo, ¿no? De tal forma que luego cuando tú quieras crear tu nuevo mundo, te dediques simplemente a contestarlas. Algunas preguntas te llevarán por una vía, ¿no? que te dará muchos datos sobre tu mundo y otras, bueno, otras preguntas a lo mejor no te interesará contestar. El cuarto punto sería la cultura y sociedad. A lo largo de la historia hemos visto diversas civilizaciones humanas y cada una tiene su propio desarrollo cultural. Nosotros tenemos que crear esas normas de convivencia y sociedad en nuestro mundo, ya sea una cultura alienígena o inspirada en la edad de piedra. La mayoría de la gente vive en áreas rurales o urbanas. ¿Cómo son las ciudades? ¿Y las casas? ¿Cómo son las casas? Hay animales domesticados que forman parte de la familia y de la vida en los hogares. ¿Qué lleva puesta la gente? O incluso, ¿cómo es la moda este año o el año pasado? ¿Y el arte? ¿Existen formas de arte? ¿Cuáles? O los trabajos. Por ejemplo, ¿cuáles son los trabajos más atractivos o los trabajos más humildes? La verdad es que podemos hacernos innumerables preguntas, ¿no? Y realmente, y solo contestándolas es cuando podemos hacer que nuestro mundo sea cada vez más complejo y más real, por otro lado. ¿Son las personas diversas o uniformes? ¿La gente vive con felicidad o con miedo?
¿Qué se valora más en esta civilización que hemos creado? ¿La fuerza o la compasión? ¿Cuáles son las supersticiones más comunes? ¿Es muy grande la brecha entre ricos y pobres o en cambio es una sociedad igualitaria? ¿Qué temas de conversación son controvertidos y cuáles son seguros? ¿Son comunes o raros los delincuentes? El quinto punto para desarrollar sería el gobierno, ya que nuestra nueva sociedad tiene una forma de organización propia, ¿no? Y hay que decidir cuál es su sistema de gobierno. ¿Es una democracia o una dictadura? ¿Es un matriarcado o es un patriarcado? ¿Hay un sistema de clases? ¿Cuánto tiempo lleva instaurado el sistema de gobierno? ¿Existen diferentes niveles de ciudadanía? ¿No? Por ejemplo, ¿hay esclavitud? Y también debemos ver cómo ejerce ese gobierno el control sobre sus ciudadanos. ¿Hay alguna forma de policía o ejército? ¿Hay algún ejército formal? ¿Y el líder? ¿El líder de esta sociedad tiene una protección especial o no le hace falta? ¿Cómo se juzga y castiga a los malhechores? ¿El gobierno provee asistencia social o sanidad centralizada? ¿Hay transporte público? ¿Existen sistemas de comunicaciones de uso público? ¿Y la confianza? ¿La gente confía en el gobierno? ¿Aprueba o desaprueba este gobierno? ¿Hay movilidad social? ¿Es fácil o difícil? ¿Cuál es el sistema de recaudación de impuestos? ¿Y el gobierno espía a sus enemigos o incluso espía a su propia gente? El sexto punto sería el lenguaje y la comunicación. Parte del world building consiste muchas veces en crear también el lenguaje con el que se comunica esta sociedad. Hablaba antes de Tolkien, bueno, él creó un lenguaje élfico para que se comunicasen sus criaturas. En Star Trek, por ejemplo, los Klingons también hablan su propia lengua. O el lenguaje Navi, ¿no? En Avatar, que crearon todo un lenguaje para la película. O el lenguaje Dothraki de Juego de Tronos. O Harry Potter, por ejemplo, que es capaz de hablar Parcel, la lengua de las serpientes. ¿Qué idiomas hablan los habitantes de nuestro mundo? ¿Existe un lenguaje común? ¿La mayoría de la gente habla más de un idioma? ¿Y cómo se saludan las personas? ¿No? ¿Qué es un gesto grosero o no? ¿Los insultos? ¿Cómo se insulta? ¿Cómo se hacen reverencias y saludos? ¿No? Este tipo de normas diplomáticas y de comunicación. Bueno, pues todo esto también tenemos que crearlo para nuestro mundo. El punto séptimo sería la educación. La cultura se comparte entre los miembros de esta nueva sociedad gracias a la educación. ¿Existe alguna educación formal? ¿A qué edad empiezan los niños a ir a la escuela si van? ¿Esta educación es disponible para todos o solo para ciertos grupos? ¿Se educan por separado diferentes grupos de personas? Y lenguaje. Hemos hablado del habla, ¿no? De la forma de comunicarse. ¿Pero existe un lenguaje escrito? ¿Las personas están alfabetizadas o analfabetas? ¿Cómo son las escuelas? ¿Para qué hay diferentes tipos de escuela, por ejemplo? El octavo punto sería la familia. Y también debemos decidir qué es lo que se conoce como familia en el nuevo mundo. Una familia normal, ¿qué es? ¿No? ¿La gente se casa por amor o hay otras razones por las que la gente se casa? ¿Qué razones? ¿Y los sexos? ¿Se les trata de manera diferentes? ¿Quién cría a los niños? Claro, es que este tipo de cosas, de repente ante una pregunta como esta, ¿quién cría a los niños? Si de repente decides, no, a los niños los crían solamente los hombres mayores de 50 años. Bueno, eso ya nos da una sociedad totalmente distinta, ¿no? Donde hay hombres de más de 50 años cuidando niños y las mujeres y los hombres jóvenes hacen otras cosas. ¿Cómo son las celebraciones familiares? ¿Cómo son las bodas? ¿Cómo son los funerales? O, por ejemplo, ¿qué tipo de ropa usa la gente en las ocasiones especiales? O los alimentos, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos son los que se toman en las celebraciones? El noveno punto sería el comercio y el conflicto. Este mundo que estamos creando puede estar compuesto por varios pueblos o naciones. ¿Cómo se relacionan entre estas naciones y pueblos? ¿No? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Están en guerra? ¿Viven en armonía? ¿Existe un comercio generalizado, ¿no? Entre este tipo de naciones? ¿Cómo funciona el sistema monetario? ¿No? ¿Hay una moneda universal en todo el planeta? ¿O existen monedas, cada país tiene su moneda? ¿O a lo mejor no existe la moneda y funcionan con trueque? ¿O la moneda no es el concepto que nosotros hablamos de moneda, sino la moneda son, yo qué sé, sal, ¿no? Salario, ¿no? Como antiguamente. Y pensando en la relación entre estos países, ¿existe un conflicto generalizado? ¿Cuánto tiempo fue la guerra más reciente? ¿Cuánto dañina fue esa guerra más reciente? ¿Y cuál fue, por ejemplo, su causa? Y por último, por ejemplo, los alimentos. Para dar vida a nuestro nuevo mundo hay que dejar claros algunos detalles de la vida de sus habitantes, como por ejemplo la forma en que se alimentan. Quien dice alimentos, luego hay muchísimos más detalles que también tendríamos que ir concretizando. Pero, por ejemplo, si hablamos de alimento, la mayoría de las personas comen carne, pescado o verduras. La gente come comidas sencillas o muy condimentadas. ¿Comen juntos o comen por separado? ¿No? La gente come en grupos pequeños o grandes. ¿No? Claro, esta pregunta, por ejemplo. ¿Y si de repente se esconden para comer?
¿no? Es un mundo donde la comida, donde comer delante de la gente es algo que está mal visto. Y todo el mundo, bueno, se prepara los alimentos y a la hora de comer se retira a sus aposentos o a sus sitios y come a escondidas. ¿Qué utensilios se usa la gente para comer? Hay muchos restaurantes, hay pocos. ¿Qué personas van a los restaurantes? ¿Hay vendedores ambulantes de comida? Y no solo la comida, por ejemplo, la bebida. ¿Qué beben las personas? ¿El agua generalmente es lo suficiente limpia para beber o no hay agua en ese planeta y es un bien preciado? Y se alimentan de otro tipo de líquidos. ¿Hay algunos alimentos que son venenosos para cierto tipo de personas? Bueno, esto ha sido un ejemplo de las, yo qué sé, más de 100 preguntas que uno puede hacerse a la hora de crear su mundo. Pero según uno va profundizando más y más y más, te van surgiendo más preguntas. Luego de repente una pregunta es como una vía para hacer 5 preguntas más a partir de esa pregunta. Eso también va a depender mucho de la historia que queramos contar. Y para eso, bueno, he pensado también una serie de puntos que lo que hacen es relacionarnos un poco la historia con el mundo que estamos creando, ¿no? Que responderían un poquito a la pregunta de cómo adaptar la historia a nuestro nuevo mundo. Bueno, ahí va el primero de estos tips, que son cortitos. Lo primero que tenemos que hacer es crear el mundo y después los personajes. O sea, básicamente la forma de pensar es que primero hay que pensar la historia que queremos contar. Y una vez que sepamos de qué trata esa historia, crearemos el mundo donde va a pasar dicha historia. Y en ese mundo crearemos los personajes que vivirán esa historia. Ese tiene que ser el orden correcto del pensamiento. No podemos crear personajes si todavía no sabemos en qué mundo va a habitar y en qué condiciones. Y para crear ese otro mundo conviene primero saber qué historia voy a contar. El segundo tip sería que nuestra historia no debe inspirarse en un mundo ficticio ya existente. Cada mundo creado funciona dentro de la lógica de su propia historia, por lo que no debes tomar como referencia otro mundo de ficción cuando crees el tuyo. Puedes tomar como modelo el mundo que conocemos, ¿no? En el que vivimos todos, y a partir de ahí transformarlo para poder contar tu historia. Pero si lo que haces es copiar otros mundos, estarás siempre limitando tu imaginación. Estos escenarios se crearon para contar otra historia. Tú tienes que saber cuál es tu historia y crear el mundo que mejor te ayude a contar tu historia. El tercer punto es decidir por qué nuestra historia está pasando ahora. Una vez creado el mundo, tienes que decidir cuándo empieza tu historia. Y ese hecho no es irrelevante. Debes decidir por qué en la historia de tu civilización, ¿no?, de tu universo, es ahora el momento en que suceden los hechos que estás narrando. Las condiciones de la sociedad de ese mundo que has creado, con sus peculiaridades y sus características, hacen que tu historia surja en el momento preciso, que es el momento donde tú estás contando tu historia. La trama ahí se pone en acción en el momento justo en que se produce un desequilibrio en esa civilización, pasa algo y decides contar esa historia con esos personajes en ese mundo. Nuestra historia tampoco tiene que ser totalmente lógica. Si analizamos la historia del mundo, veremos que está repleta de situaciones inesperadas en las que no pasó lo más lógico. No siempre ganan los más fuertes ni los más inteligentes. Las naciones se unen y después se separan hasta que sus miembros no saben muy bien cuál es su identidad, si analizamos un poquito toda la historia del mundo y de todas las civilizaciones que ha habido. Y muchas veces, al final, todo depende del carisma de un líder que es capaz de llevar a un pueblo hasta donde nadie imagina, ¿no? Por eso tenemos que huir de los tópicos y crear un mundo donde todo no sea lógico y fácilmente explicable. Luego ya veremos qué explicamos y qué no explicamos en nuestro mundo. El quinto punto es que hay que dar vida a ese mundo. ¿A qué huele el aire después de la lluvia? ¿Cuáles son los sonidos más frecuentes? ¿Qué se siente al pasear por el campo? ¿A qué sabe el pan que cocinan las abuelas? Hay que reflejar el mundo a través de los 5 sentidos para poder transportar al lector o espectador a ese nuevo universo. El objetivo del world building es poder transmitir la sensación de que estás allí y de que ese lugar realmente podría existir. O sea, no vale solo con crear el mundo, hay que darle vida. ¿Y cómo se crea vida? Pues a partir del sexto punto, por ejemplo, que es que hay que pararse a pensar en los pequeños detalles de ese mundo. Como hemos visto, cuando creas una civilización, no solo estás creando una sociedad, estás creando una economía, un comercio, una religión, la cultura, unas costumbres, unos intereses políticos. Y solo haciéndote muchas preguntas y contestando hasta el último detalle, puedes darle verosimilitud a tu mundo. Hay que ser concreto, tanto en las preguntas que te haces como en las respuestas que te das. Y en ese mundo de detalles es donde vas a conseguir darle vida a tu historia. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto en qué consiste el world building y cómo crear nuestro propio mundo. Muchas gracias por estar al otro lado y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto al podcast en iTunes como en iVoox,
como a la página de Facebook y lo compartís en las redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox y así que se extienda. Muchas gracias a todos los que lo estáis haciendo, que la verdad es que me ayuda mucho. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!